La oscuridad tampoco le servía de mucho. De alguna forma, Santiel podía percibir lo que había a su alrededor incluso sin luz. Solano no sabía si usaba el oído o alguna habilidad mágica. Tampoco importaba ahora que habían salido de la cueva y estaban bajo el cielo iluminado por la luna. Ahora a Solano solo le quedaba una ventaja. A diferencia de Santiel, él sabía que el tirano, el monstruo que se acercaba, era ciego. Sin embargo, actuar con esa información era más fácil decirlo que hacerlo. Por eso intentó quedarse quieto e hizo sonar la campana de plata. Si la descripción era cierta, su sonido podía oírse a kilómetros de distancia. Seguro que el tirano también lo escucharía. Ahora Solano solo tenía que guardar silencio, ganar tiempo y esperar que el monstruo llegara y oyera al joven soldado. La falta de respuesta de Solano provocó en Santiel una mezcla de confusión y furia. Santiel se acercó a Solano. ¡Habla ahora mismo o te arrepentirás! Su voz era bastante amenazante, pero aún así, el joven esclavo no respondió. Solo temblaba de frío e intentaba no quejarse a pesar del dolor punzante en el pecho. La rabia brilló en los ojos del soldado. ¿Por qué no contestas? Pero Solano no se atrevía a responder. Contuvo la respiración y observó cómo la familiar figura colosal aparecía detrás de Santiel. Le ardían los pulmones y el corazón le latía como loco. Latía tan fuerte que temía que el tirano ciego lo oyera. Pero, por supuesto, no podía ser más fuerte que la voz de Santiel, que seguía hablando, convirtiéndose en la única fuente de ruido en esa montaña. En el último segundo, una chispa de comprensión apareció en los ojos del joven soldado. Empezó a darse la vuelta, su espada se alzó a la velocidad del rayo. Pero era demasiado tarde. Una mano enorme apareció desde la oscuridad y lo atrapó con un agarre de hierro. Las garras de hueso rasparon la armadura, haciéndola pedazos. El rey montaña arrastró a Santiel hacia atrás, sin prestar mucha atención a la espada que se clavaba en su muñeca. Saliva espesa caía de sus fauces abiertas. Petrificado de miedo, Solano les dio la espalda lentamente y subió un par de escalones por el viejo y sinuoso sendero. Luego salió disparado, corriendo tan rápido como pudo. Detrás de él, un grito desesperado rompió el silencio de la noche. Luego, le siguió un rugido hambriento. Parecía que Santiel no se rendiría sin pelear, aunque su destino ya estaba sellado. Pero a Solano no le importaba. Estaba huyendo, subiendo cada vez más alto. Lo siento, Santiel, Pensó. dije que debería morir, pero como sabes, soy un mentiroso. Así que vete y muérete solo. Solano miró la escena frente a él. Una montaña oscura y solitaria se alzaba imponente contra los vientos furiosos. Escarpada y orgullosa, hacía pequeñas las otras cumbres de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con una luz fantasmal. Bajo esa luz, el joven de piel pálida y cabello negro alcanzó la cima de la montaña. Sin embargo, su aspecto no encajaba con la magnificencia de la escena. Herido y tambaleándose, se veía patético y débil. Solano parecía un cadáver andante. Su túnica y capa toscas estaban rotas y manchadas de sangre. Sus ojos hundidos estaban nublados y sin vida. Su cuerpo estaba magullado, golpeado y cortado. Tenía rastros de espuma ensangrentada en sus labios. Estaba encorvado, sujetándose el lado izquierdo del pecho. Cada paso le hacía gemir, su respiración entrecortada apenas escapando entre dientes apretados. A Solano le dolía todo, pero, sobre todo, tenía frío. Muchísimo frío. Solo quería tumbarse en la nieve y quedarse dormido. Pero hacerlo sería una muerte segura. Si la temperatura no lo mataba, lo haría el tirano. Usó ese tiempo para poner tanta distancia entre él y esa cosa como fuera posible. Solano siguió caminando, porque esperaba que la pesadilla pudiera terminar si llegaba a la cima. Paso, paso, otro paso. Finalmente, lo había logrado. En el punto más alto de la montaña, una vasta extensión de roca plana estaba cubierta de nieve. En su centro, iluminado por la luz de la luna, se alzaba un templo magnífico. Sus columnas y muros colosales estaban tallados en mármol negro, con relieves exquisitos decorando el frontón oscuro y el ancho friso. Hermoso e imponente, parecía el palacio de un dios oscuro. Al menos lo había sido alguna vez. Ahora, el templo estaba en ruinas.
Fracturas y grietas estropeaban las piedras negras y partes del techo se habían derrumbado, dejando entrar hielo y nieve. Sus altas puertas estaban rotas, como si la mano de un gigante las hubiera hecho pedazos. Aún así, Solano estaba satisfecho. Te encontré. Su voz era ronca. Reuniendo las últimas fuerzas, el joven esclavo cogió lentamente hacia el templo en ruinas. Sus pensamientos estaban confusos y desordenados. ¿Es esto, Santiel? Pensó, olvidando por un segundo que el soldado ya estaba muerto. Lo logré. Tú eras fuerte y despiadado y yo era débil y tímido. Sin embargo, ahora eres un cadáver y yo sigo vivo. ¿No es gracioso? Tropezó y gimió, sintiendo cómo los bordes de sus costillas rotas se clavaban más profundamente en sus pulmones. La sangre goteaba de su boca. Muerto o no, Santiel lo había herido de gravedad con ese único golpe. Una risa escapó de los labios de Solano. El resultado era predecible. ¿Qué sabían ellos sobre ser despiadados? Pobres tontos. En mi mundo, la gente tuvo miles de años para convertir la crueldad en un arte. Y como alguien que recibió toda esa crueldad, ¿no crees que yo sabría más sobre ser cruel que nadie? Se estaba acercando al templo. La verdad es que nunca tuvieron oportunidad. Espera, ¿en qué estaba pensando? Un momento después, ya lo había olvidado. Solo quedaba el dolor, el templo oscuro y el deseo abrumador de dormir. No caigas en eso. Es solo hipotermia. Si te duermes, morirás. Finalmente, Solano llegó a los escalones del templo negro. Comenzó a subirlos, sin notar los miles de huesos esparcidos por todas partes. Huesos que alguna vez pertenecieron a humanos y monstruos, todos asesinados por los guardianes invisibles que aún rondaban el templo. Mientras Solano subía los escalones, uno de los guardianes sin forma se le acercó. Estaba listo para apagar la chispa de vida que ardía débilmente en el pecho del intruso, pero se detuvo al sentir un olor tenue y extrañamente familiar que emanaba de su alma, el aroma de la divinidad. Triste y solitario, el guardián se hizo a un lado, dejando pasar a Solano. Ajeno a todo, entró en el templo. Solano se encontró en un salón grandioso. La luz de la luna caía en cascada a través de los agujeros del techo parcialmente derrumbado. Sombras profundas rodeaban estos círculos de luz plateada, sin atreverse a tocarlos. El suelo estaba cubierto de nieve y hielo. Al fondo del salón, un gran altar estaba tallado en una sola pieza de mármol negro. Era lo único dentro del templo que no estaba cubierto de nieve. Olvidando por qué había venido, Solano se dirigió hacia él. Solo quería dormir. El altar estaba seco, limpio y era tan ancho como una cama. Solano se subió y se acostó. Parecía que iba a morir. No le importaba. Intentó cerrar los ojos, pero lo detuvo un ruido repentino que venía de la entrada del templo. Giró la cabeza para mirar, sin la más mínima curiosidad. Lo que vio le habría provocado escalofríos si no estuviera tan helado, cansado e indiferente. El rey montaña estaba allí, mirándolo con sus 5 ojos ciegos. Seguía siendo enorme, aterrador y repugnante. Formas como gusanos continuaban moviéndose frenéticamente bajo su piel. Estaba olfateando el aire, salivando. Luego abrió sus fauces y avanzó, acercándose lentamente al altar. Solano de repente se agarró el pecho, convulsionando en un ataque de tos tortuosa. Su último pensamiento fue simplemente: ¡qué bicho tan feo! Espuma ensangrentada salió volando de la boca de Solano y cayó sobre el altar. Sin embargo, el mármol negro la absorbió instantáneamente, volviendo a su estado impecable. El tirano estaba a punto de alcanzar a Solano. Ya estaba estirando las manos para agarrarlo. Solano no luchó ni huyó. Había llegado tan lejos como pudo, pensó. Supongo que este es el final. Pero en el último segundo, de repente, la voz del encantamiento resonó en el templo oscuro. Te has ofrecido como sacrificio a los dioses. Los dioses están muertos y no pueden oírte. Tu alma lleva la marca de la divinidad. Eres un esclavo del templo. El dios de la sombra se agita en su sueño eterno. Envía una bendición desde el más allá, de la tumba, hijo de las sombras. Recibe tu bendición. Ante los ojos atónitos de Solano, las sombras que abarrotaban el gran salón se movieron de repente, como si cobraran vida. Tentáculos de oscuridad surgieron.
enredando los brazos y piernas del Rey Montaña. El poderoso tirano luchó, intentando liberarse, pero ¿cómo podía resistir el poder de un dios? Las sombras arrastraron al Rey Montaña hacia atrás, tirando en diferentes direcciones. El tirano abrió sus fauces y un aullido furioso escapó de ellas. Al segundo siguiente, su cuerpo estalló, destrozado en pedazos. Sangre, vísceras y miembros cercenados cayeron al suelo en un torrente carmesí. Así de simple, la horrible criatura estaba muerta. Solano parpadeó. Una vez más, estaba solo en el templo en ruinas. El gran salón estaba oscuro y silencioso. Y entonces el encantamiento susurró: Has matado a un tirano despierto, Rey Montaña. Despierta sin sol. Tu pesadilla ha terminado. Prepárate para la evaluación. La primera reacción de Solano no fue alivio, sino incredulidad. ¿Había sobrevivido? ¿Había superado la pesadilla a pesar de tener que enfrentarse a un tirano? Sabía que debería estar feliz. En cierto modo, lo estaba. No había querido morir, aunque lo esperaba y lo aceptaba. Pero sobrevivir de esta manera seguramente traería complicaciones. Acababa de entregarse a un dios del que no sabía nada. ¿Qué se esperaba de él? ¿Y quién era este poderoso y peligroso dios de la sombra? Solano temía que pronto lo descubriría. La voz del encantamiento resonó en los oídos de Solano. Prepárate para la evaluación. Solano se encontró en un espacio entre el sueño y la realidad. Era un vacío negro infinito, iluminado por muchísimas estrellas. Entre esas estrellas, incontables hilos de luz plateada se tejían en una red hermosa y tan compleja que era difícil de imaginar, formando varios nexos y constelaciones. Era realmente impresionante. De alguna manera, Solano entendió que estaba viendo cómo funcionaba por dentro el hechizo de pesadilla. Tampoco pudo evitar pensar que se parecía mucho al equivalente celestial de una red neuronal. ¿Significaba eso que el encantamiento estaba vivo? ¿Qué quería de él? ¿Cómo iba a evaluarlo? ¿Y qué pasaría si el encantamiento aún no estaba satisfecho? Sus preguntas no tenían fin. Durante décadas, la gente había especulado sobre el origen y la naturaleza del hechizo de pesadilla. La mejor respuesta a la que habían llegado era que no había forma de saberlo. El encantamiento no estaba ni vivo ni muerto, ni era consciente ni carecía de mente. Era más una función que una criatura. Pero Solano no estaba de humor para pensar en preguntas filosóficas. Esperaba ansiosamente su recompensa. Esa era la promesa de sobrevivir a la primera pesadilla. A cada despertado se le concede algo, y Solano ya llevaba mucho tiempo esperando recibir alguna ayuda de la vida. El encantamiento todavía estaba evaluando su desempeño. Sin embargo, la primera recompensa parecía no estar relacionada con el desafío que Solano había enfrentado. Ha recibido un recuerdo. Manto del titiritero. Solano se sintió increíblemente feliz. Sí. Los recuerdos eran objetos útiles que los soñadores podían invocar en momentos de necesidad. Este manto del titiritero aparentemente pertenecía al Rey Montaña, y, al matar a la bestia, Solano se había apropiado del objeto. Solano estaba casi listo para bailar de alegría. El Rey Montaña era un monstruo de alto rango, un tirano despertado según la estimación de Solano. Por lo tanto, Solano podía concluir que el recuerdo de la criatura también era de rango despertado. Conseguir una herramienta tan poderosa como esa fue un golpe de suerte increíble para Solano. Ahora estaría bien armado en cualquier pesadilla futura, y necesitaría toda la ventaja que pudiera conseguir. El hechizo de pesadilla se volvía cada vez más difícil cada vez que un soñador se enfrentaba a una prueba. Bajo el hechizo de pesadilla, los recuerdos, atributos, aspectos e incluso el núcleo del alma de un soñador se clasificaban en 7 rangos de poder creciente: durmiente, despertado, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino. La diferencia de poder entre los distintos rangos era abismal. Del mismo modo, las criaturas de pesadilla se clasificaban en 7 rangos de depravación creciente: durmiente, despertado, caído, corrupto, gran, maldito e impío. Desde el punto de vista del encantamiento, Solano era un humano durmiente. Tener un recuerdo de un rango superior al de su núcleo del alma
Le sería muy útil una vez que entrara en el reino del sueño. Solano quería echar un vistazo al manto del titiritero, pero no había más tiempo. El encantamiento había terminado con su evaluación. Aquí en el vacío, su voz ya no sonaba sutil y familiar. Más bien, parecía que el universo mismo estaba hablando. Solano contuvo la respiración, escuchando. Aspirante, tu prueba ha terminado. Un esclavo sin nombre ascendió al monte oscuro. Tanto héroes como monstruos cayeron por su mano. Sin quebrarse, entró en el templo en ruinas de un dios olvidado hace tiempo y derramó su sangre en el altar sagrado. Los dioses estaban muertos y, sin embargo, escucharon. Solano parpadeó ante la afirmación. Desde su punto de vista, había estado yendo de un lío a otro, tratando de sobrevivir. Pero al escuchar la evaluación del hechizo de pesadilla, parecía un tipo duro. La voz continuó. Has derrotado a una bestia durmiente, la larva del rey montaña. Has derrotado a 3 humanos durmientes. Has derrotado a un humano despertado, Santiel de los 9. Solano parpadeó confundido y pensó. ¿Los 9? ¿Los 9 qué? ¿Había algo más sobre Santiel que no sabía? La voz no le dio tiempo a Solano para pensar mucho. Has derrotado a un tirano despertado, el rey montaña. Has recibido la bendición del dios de la sombra. Has logrado lo imposible. Evaluación final. Gloriosa. Tu traición realmente no tiene límites. Esa última parte no era necesaria, según Solano, pero aún así estaba bastante satisfecho con los elogios del hechizo de pesadilla. Sintió que sus posibilidades de que su aspecto evolucionara a uno despertado o incluso ascendido eran bastante altas. Su poder general todavía dependía del rango de su núcleo del alma, que seguiría durmiente por mucho tiempo, pero el rango del aspecto haría maravillas por su potencial general. La voz retumbó. Soñador sin sol, recibe tu recompensa. Ya no era un aspirante. Solano sonrió. Con gran estilo, la voz anunció. Se te ha otorgado un nombre verdadero, perdido de la luz. A Solano se le cayó la mandíbula. Un nombre verdadero. Había recibido un nombre verdadero. Ni en sus sueños más locos imaginó Solano convertirse en uno de los pocos elegidos en lograr tal hazaña. Y lo había logrado en su mismísima primera pesadilla. Ni siquiera todos los santos podían presumir de tener uno. Ahora era de la élite, lo mejor de lo mejor. Iba a ser rico. Pero las recompensas seguían llegando. Tu aspecto está listo para evolucionar. ¿Deseas evolucionarlo? Una sonrisa apareció en el rostro de Solano. No podía creer que el hechizo de pesadilla hiciera siquiera esa pregunta. Por supuesto que quería mejorar su aspecto. Solano cruzó los dedos. ¡Sí! Se escuchó un fuerte estruendo. El aspecto durmiente esclavo del templo está evolucionando. Nuevo aspecto adquirido. Rango del aspecto. Divino. Solano se cayó. Divino era el rango más alto posible para un aspecto. Fuera cual fuera este nuevo poder, era uno de los más fuertes del juego. La voz continuó a toda velocidad, sin darle tiempo a Solano para procesar esta enorme revelación. Nombre del aspecto. Esclavo de la sombra. Solano estaba de rodillas, estupefacto. El impacto fue tan grande que por un segundo perdió todo control sobre sus extremidades y cayó. ¡Divino! Dijo divino, ¿verdad? Levantó una mano temblorosa y se frotó los ojos, asegurándose de que estaba despierto. O más bien consciente, ya que, técnicamente, todavía dormía en la bóveda subterránea de la estación de policía. Abrumado por tantos términos, Solano invocó mentalmente las runas y encontró las líneas que describían su aspecto. Aspecto, esclavo de la sombra. Rango del aspecto, divino. Descripción del aspecto. Eres una sombra milagrosa dejada por un dios muerto. Como sombra divina, posees muchos poderes extraños y maravillosos. Sin embargo, tu existencia es vacía y solitaria. Lamentas la muerte de tu antiguo amo y deseas encontrar uno nuevo. Solano respiró hondo. Suena un poco triste, pero al menos tendré poder de verdad por al menos una vez en mi vida. Continuó leyendo. Habilidad innata. Vínculo de sombra. Descripción de la habilidad. Encuentra un amo digno y dile tu nombre verdadero.
Una vez que lo digan en voz alta, estarás atado a su voluntad, sin poder desobedecer ninguna orden. No está bien que una sombra, y menos una divina, ande por ahí sin un amo. Eso era mucho que procesar. Primero que nada, Solano sintió que el corazón le latía más rápido. Lo había oído bien. Todo el sufrimiento y horror que había vivido en la primera pesadilla valió la pena al final. Un aspecto divino. Había recibido un aspecto divino. Cualquier cosa por encima de despertado era rara y extremadamente valiosa. Las personas con aspectos ascendidos eran tan poco comunes que diferentes grupos se peleaban por ellas. Los grupos mismos estaban construidos alrededor de individuos superpoderosos, con aspectos trascendentes o supremos. Y nunca, jamás había oído de nadie que consiguiera uno divino. Nunca. Cualquier cosa con el prefijo divino era tan difícil de encontrar que casi pertenecía al reino de los mitos y leyendas. Después de todo, la raza humana aún no había llegado tan alto. Había pasado poco más de una década desde que los humanos lograron finalmente conquistar la tercera pesadilla y recibir la habilidad de evolucionar sus núcleos a rango trascendente. Como trascendentes, o santos como se les llamaba en el mundo real, los poderosos despertados gobernaban el reino del sueño, pero ni siquiera ellos se atrevían a enfrentarse a criaturas de pesadilla de rangos superiores. Todos sabían que, en teoría, podías tener un recuerdo, eco o aspecto de rango supremo, sagrado o divino, pero que Solano supiera, nadie había conseguido uno, hasta ahora. Solano sonrió casi enloquecido de alegría y arrogancia. Sin embargo, su alegría estaba un poco empañada. Después de todo, estaba esa extraña habilidad innata. Por supuesto, no tenía ninguna intención de convertirse en el esclavo mágico de nadie, sin voluntad propia. Al diablo con eso. Todo lo que tenía que hacer para evitar ese destino era ocultar su nombre verdadero. Nadie excepto él podía ver su estado. Eso significaba que Solano solo tenía que mantener la boca cerrada, y nadie sabría siquiera que tenía uno. Significaba renunciar a todos los beneficios a los que tenía derecho alguien que recibía un nombre verdadero después de la primera pesadilla, pero ninguno de esos beneficios valía su libertad. Además, el honor de un nombre verdadero quedaba eclipsado por su aspecto divino. El encantamiento habló de nuevo. El primer sello está roto, despertando poderes latentes. Solano se preparó, ansioso por descubrir cuáles serían sus extraños y maravillosos poderes. Solano sintió que algo despertaba dentro de él. Con un grito de sorpresa, se agarró el pecho y miró fijamente a la oscuridad, intentando entender qué estaba pasando. La sensación no era dolorosa ni desagradable, pero no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si su alma estuviera despertando de golpe, llena de una energía nueva y extraña. Sin embargo, esa energía no venía de una fuente externa. Más bien, surgía desde su interior, como si siempre hubiera estado allí, dormida. La energía llenó cada fibra de su ser. Solano sintió que sus emociones se volvían más claras y nítidas. Luego, su cuerpo también empezó a cambiar. Sintió como si una estrella en miniatura ardiera en el centro de su pecho. Ondas de calor irradiaban desde allí, alcanzando lentamente su estómago y hombros, luego sus brazos y piernas, y finalmente sus manos y pies. Bajo ese calor, sus huesos, músculos, órganos y vasos sanguíneos se estaban reconstruyendo y revitalizando. Sintió sus músculos arder y hormiguear mientras crecían. Sus pulmones tomaron una profunda y aguda bocanada de aire. Su vista se agudizó. Solano sintió como si estuviera renaciendo. Se estaba volviendo más fuerte, más rápido, más sano. Estaba eufórico. Con cada segundo, su transformación se hacía más profunda. Una nueva confianza se instaló en el corazón de Solano. Ya no era un niño de la calle débil y frágil. Ya no era tan vulnerable ante cualquiera que quisiera intimidarlo como lo había sido en el pasado. Con sus poderes despiertos y su voluntad templada por los horrores de la primera pesadilla, ahora era alguien con quien no querrías cruzarte. Después de un tiempo, la estrella que ardía en su pecho finalmente se enfrió. El calor fue reemplazado por una frialdad reconfortante. Esa frialdad recorrió el cuerpo de Solano,
llevándose todos los dolores y molestias que se habían acumulado allí a lo largo de los años. Sus nuevos y grandes músculos se relajaron y fue como si su cuerpo se sumergiera en una tina de bálsamo. La ola de relajación subió, llegando a su cerebro y, finalmente, a sus ojos. Su visión, extrañamente, se duplicó. Todavía podía ver el vacío poblado por un patrón infinito de estrellas, pero también podía ver algo diferente, un mar oscuro, silencioso y tranquilo, iluminado por un solitario sol negro. Por lo que sabía, Solano entendió que esto era su llamado Mar de Alma, pero también sabía que debería verse bastante diferente. Para empezar, debería ser mucho más vivo. La estrella sobre Solano era una representación visual de su núcleo del alma. El núcleo del alma era una manifestación del alma de un soñador y contenía una energía especial llamada esencia del alma. Los individuos tenían su propia esencia del alma natural, pero un núcleo del alma también podía atrapar y absorber la esencia del alma que acumulaban durante una pesadilla. Según todo lo que había oído, Solano esperaba que su núcleo del alma ardiera intensamente, llenando el mar de alma con una luz cálida y cegadora. Sin embargo, el alma de Solano era oscura y sin luz. Solano frunció el ceño. Qué raro. Echó un vistazo al sol negro. Al examinarlo más de cerca, el orbe no era oscuro en absoluto. Todo lo contrario, era transparente. Solo que, sin otra fuente importante de luz alrededor, la estrella parecía tan oscura como su entorno. Además, se suponía que nadie más debía estar aquí excepto él. Era su alma, después de todo. Pero Solano tenía la molesta sensación de que en algún lugar, justo fuera de su vista, escondidas en la oscuridad, unas formas indefinidas se movían constantemente. No importaba cómo girara la cabeza, no podía verlas claramente. Y sin embargo, la sensación no desaparecía. Solano no estaba seguro de si estaba paranoico, imaginando a estos intrusos. Pero sin importar si sus sospechas eran ciertas o no, no ganaba nada concentrándose en eso. Una parte de él esperaba olvidar esa molesta sensación si se obligaba a seguir adelante. Solano se volvió hacia el sol negro y finalmente vio dos esferas de luz orbitando a su alrededor, como atrapadas por la gravedad del núcleo del alma. Una leve sonrisa apareció en su rostro. De alguna manera, reconoció instintivamente estos orbes. Eran sus recuerdos: campana de plata y manto del titiritero. Con el tiempo, esperaba conseguir docenas de esferas así para guardar en el mar de alma. Si tenía suerte, incluso conseguiría un eco o dos. Los ecos funcionaban de manera muy similar a los recuerdos, solo que, en lugar de ser herramientas que se podían invocar, eran criaturas mágicas forjadas a partir de la esencia del alma de criaturas de pesadilla eliminadas. Los soñadores que tenían ecos podían llamar a estos compañeros para que los ayudaran en las pruebas. La voz del encantamiento sacó de repente a Solano del mar de alma, despertando habilidad de aspecto. Solano contuvo el aliento y pensó: este es el momento, la hora de la verdad. Aspecto divino o no, su futuro inmediato aún dependía de la primera habilidad de aspecto que recibiría. Su papel en el reino del sueño se basaría en sus características. Si se trataba de una habilidad de combate, sería más útil en las líneas del frente de las sangrientas batallas contra las criaturas de pesadilla. Si estaba ligada a la hechicería, probablemente se convertiría en un luchador a distancia poderoso pero frágil. Si era algo relacionado con la utilidad, sería una parte esencial del funcionamiento interno del reino del sueño. Las habilidades de utilidad también eran extremadamente valiosas en el mundo real, donde los despertados realizaban muchas tareas que mantenían todo funcionando. Si tenía suerte, incluso podría convertirse en un sanador. Los sanadores eran muy raros y, como tales, especialistas muy buscados. El hechizo de pesadilla resonó una vez más. Habilidad de aspecto adquirida. Nombre de la habilidad de aspecto: control de sombras. Solano entrecerró los ojos. ¿Qué significaba control de sombras? ¿Era combate o hechicería? No había oído hablar de este aspecto antes, y se moría por saber cuál sería su destino. ¿Sería un guerrero de primera línea o un estratega astuto? Solano invocó apresuradamente las runas. Quería ir directamente a la descripción de su nueva habilidad, pero finalmente decidió echar un vistazo primero a su información general.
Sus ojos recorrieron las runas que en su mayoría reforzaban lo que ya sabía. Nombre, Sin Sol. Nombre verdadero, perdido de la luz. Rango, soñador. Núcleo de sombra, durmiente. Fragmentos de sombra, 12 de 1000. Solano inclinó la cabeza. ¿Qué? ¿Eso no está bien? ¿O sí? Donde se suponía que debía estar escrito el rango de su núcleo del alma, apareció en su lugar un misterioso núcleo de sombra. Solano lo miró, parpadeando. Nunca había oído hablar de nadie que tuviera un tipo diferente de núcleo antes. ¿Era tan único? Este enigmático núcleo de sombra ciertamente explicaría por qué su mar de almas se veía tan extraño. Y también bajó la vista, notando el contador de fragmentos de sombra. Normalmente, se suponía que había un indicador del número de esquirlas de alma consumidas. Sin embargo, no se veía por ninguna parte. Las esquirlas de alma eran los pedazos de núcleos del alma rotos que se podían recolectar. La mejor suposición de Solano era que los fragmentos de sombra eran el equivalente a esto con respecto a su misterioso núcleo de sombra. Solano sacudió la cabeza. ¿Tengo realmente un camino de progresión completamente diferente al de todos los despertados? La idea era tan emocionante como aterradora. No tener que luchar por recursos con nadie más era una ventaja increíble. La mayor parte de la sociedad humana en el reino del sueño se construyó alrededor de la obtención de esquirlas de alma. Si no tenía necesidad de reunirlas para evolucionar, no solo podría volverse más poderoso a una velocidad increíble, sino que también sería completamente autosuficiente. Por otro lado, no tenía idea de cómo conseguir estos fragmentos de sombra. Sin embargo, de alguna manera ya había conseguido 12 de ellos. Así que, fuera lo que fuera que tuviera que hacer, ya lo había hecho en la primera pesadilla. Supuso que si repasaba sus pasos cuidadosamente podría descubrir la respuesta. La determinación de Solano se endureció. Tendré que explorar esto con cuidado. Satisfecho con esta decisión, Solano volvió a leer el resto de su perfil. Recuerdos, campana de plata y manto del titiritero. Ecos, ninguno. Atributos, predestinado, marca de divinidad e hijo de las sombras. Aspecto, esclavo de la sombra. Rango de aspecto, divino. Habilidades de aspecto, control de sombras. Solano contuvo el aliento con anticipación. Recordó la forma en que los tentáculos de sombra en el templo se levantaron y atacaron al rey montaña. Tenían una fuerza increíble y fueron capaces de destrozar al enorme monstruo miembro por miembro. Solano esperaba que su habilidad de control de sombras le otorgara esa capacidad. Leyó la descripción de la habilidad de aspecto. Tu sombra es más independiente que la mayoría. Es un ayudante invaluable. Ladeó la cabeza, decepcionado. ¿Qué se supone que significa eso? Antes de que pudiera darle demasiadas vueltas a esa pregunta, el hechizo de pesadilla habló. Todo poder tiene un precio. Has recibido un defecto. Solano bufó. ¡Oh, vamos! Como si el riesgo de ser esclavizado no fuera suficiente inconveniente ya. Un nuevo conjunto de runas apareció en su perfil. Solano leyó las runas y sus ojos se abrieron de horror. ¡Oh, no! ¡No! 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 De policía colgaba sobre él. Nadie diría que era bonito, pero para él era la vista más maravillosa. Solo ahora se daba cuenta de cuánto había extrañado el mundo real. Era seguro y familiar. No había monstruos ni esclavistas. Bueno, al menos no oficialmente. No existía el miedo constante a una muerte bajo tortura. Estaba en casa. Para su sorpresa, Solano se sentía increíble. El frío que se le había metido hasta los huesos durante la pesadilla había desaparecido, llevándose consigo todo el dolor que su cuerpo herido había soportado día tras día. Sus pies y muñecas ya no le dolían terriblemente. Su espalda había olvidado el ardor del látigo, e incluso podía respirar sin sentir los bordes afilados de sus costillas rotas clavándose más y más en sus pulmones. Solano se tocó las costillas para asegurarse. Parecía demasiado bueno para ser verdad. La repentina desaparición del dolor, junto con la nueva vitalidad que sentía en todo su cuerpo, casi hizo llorar a Solano. Realmente sobreviví.
Lentamente bajó la mirada y luego se quedó helado, sin aliento. En una silla de plástico barata, colocada junto a su cama médica reforzada, estaba sentada la mujer más hermosa que jamás había visto. Tenía el pelo corto, negro azabache, y ojos azul hielo. Su piel perfecta era suave, tersa y tan blanca como la nieve. Solano nunca había conocido a nadie tan pálido. Sin embargo, mientras que la palidez de Solano parecía extraña y enfermiza, la de la hermosa desconocida era simplemente impresionante. La mujer parecía tener 20 y tantos años. Llevaba un uniforme azul oscuro, con hombreras plateadas y botas de cuero negro. La chaqueta del uniforme estaba desabrochada con aire casual, revelando una camiseta sin mangas negra debajo. En ese momento, estiraba los brazos por encima de la cabeza, claramente aburrida y adormilada. El gesto hizo que la delgada tela se tensara, marcando sus pechos. Hipnotizado, Solano casi no se dio cuenta de la insignia en la manga izquierda de la mujer. 3 estrellas. 3 estrellas, ¿eh? Pensó, distraído. 3 estrellas significan una ascendida. Sí, espera. ¿Una ascendida? Pero antes de que Solano pudiera asimilar bien el significado de esa palabra, se dio cuenta de que la mujer también lo estaba mirando. ¿Qué miras?, dijo ella, sin una pizca de gracia en la voz. Solano parpadeó un par de veces, avergonzado. Buscó rápidamente una excusa. Abrió la boca y respondió. Tus pechos. Sus propias palabras resonaron en su cabeza mientras sus ojos se abrían de par en par, horrorizado. No había planeado decir eso en voz alta, pero en el momento en que fue a hablar, simplemente se le escapó. Una ola de pánico inundó su mente. La mujer sonrió lentamente, con un brillo peligroso en los ojos. Entonces, sin previo aviso, movió la mano y abofeteó a Solano en la cara. La cabeza de Solano giró hacia un lado por la fuerza del golpe. Si no fuera por las correas que lo sujetaban, probablemente habría salido volando de la cama. Por un momento, incluso vio estrellas. Pero, supuso, esto se consideraría salir bien librado. Una ascendida. La mujer era una ascendida. Podría haberle arrancado la cabeza de un simple movimiento de dedo. ¿Por qué tenía que ofender a alguien tan poderosa de entre todas las personas? Mientras tanto, la mujer se cruzó de brazos. ¿Ya estás bien despierto? Solano se tocó la mejilla entumecida y asintió con cuidado. Bien, déjame darte un consejo. No digas lo primero que se te viene a la mente, especialmente a las chicas. No es como si nunca hubieras visto a una chica antes, ¿verdad? Di gracias, definitivamente no lo haré, pensó Solano. Pero en lugar de eso, su boca se movió por sí sola y dijo: he visto muchas, pero ninguna tan hermosa como tú. Luego retrocedió, con la cara roja como un tomate. La mujer lo miró fijamente durante unos segundos y luego estalló en carcajadas. Veo que no has conocido a muchos despertados entonces. Para los estándares de los despertados, estoy por debajo del promedio. Solano la miró con duda. La mujer negó con la cabeza. A medida que tu núcleo del alma se desarrolla, el cuerpo se deshace de todas tus imperfecciones. Así que es difícil encontrar a un despertado poco atractivo, especialmente entre los más fuertes. Vive lo suficiente y podrías convertirte tú mismo en un chico guapo. Luego lo miró detenidamente y añadió: bueno, quizás. En cualquier caso, ya que estás despierto, bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. Felicidades por sobrevivir a tu primera pesadilla, Durmiente Solano. Durmiente Solano. Así era como la gente se dirigiría a él ahora, al menos en el corto lapso de días hasta el solsticio de invierno. Después de eso, o regresaría del reino del sueño como un despertado, o no regresaría en absoluto. Se sentía extraño tener un título antes de su nombre. En el pasado, a Solano rara vez se le llamaba por su nombre. La gente solía llamarlo cosas como chico, vándalo, mocoso o oye tú. Pero ahora incluso tenía un título: Durmiente Solano. El término oficial era técnicamente soñador, pero la gente empezó a usar sus propias frases y nombres para los infectados por el hechizo de pesadilla. A los portadores que acababan de terminar su primera pesadilla se les llamaba durmientes, por cómo interactuaban con el hechizo. Los durmientes
Una vez que su espíritu entraba en el hechizo, su cuerpo caía en un sueño profundo. Ese sueño continuaba durante días, semanas o incluso meses, el tiempo que tardara en escapar del reino del sueño. De ahí el término, durmiente. Se decía que aquellos que superaban la pesadilla dormían a pesar de todo. Una vez que escapaba y se convertía en un despertado, viviría su vida normalmente durante el día y regresaría al reino del sueño cada vez que se durmiera. Los despertados eran llamados así tanto por el hechizo como por los humanos. Esa palabra también se usaba a veces como término general para todos los portadores. Luego, si decidía entrar en una segunda pesadilla y lograba sobrevivir, se convertiría en un ascendido. La gente coloquialmente se refería a ellos como maestros. Los maestros podían entrar y salir del reino del sueño a voluntad. Algunos incluso elegían no volver nunca más. Más que eso, viajaban entre los mundos físicamente, no solo en espíritu. Y luego, por encima de los maestros, estaban los santos, aquellos que habían conquistado la tercera pesadilla y se habían ganado el derecho a llamarse trascendentes. Eran tan poderosos como semidioses e incluso más raros. No solo podían viajar entre el mundo real y el reino del sueño, sino que también podían llevar a otros con ellos. Pero volviendo a los maestros, la hermosa mujer se levantó y se acercó a la cama médica reforzada. Con movimientos practicados comenzó a deshacer las correas que sujetaban a Solano. soy la ascendida Jazz. Puedes llamarme Maestra Jazz Azul. Estos últimos 3 días estuve de guardia debido a tu pesadilla. Claro. Antes de quedarme dormido, el policía me dijo que un despertado llegaría unas horas antes para vigilar mi estado, para matar a la criatura de pesadillas y si moría y la dejaba pasar. Solano no quería abrir la boca, aterrorizado de que todo tipo de verdades salieran a borbotones, pero había cosas que simplemente tenía que saber. Maestra Jazz Azul, tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué pondrían a una maestra de guardia? ¿No está por debajo de tu categoría? Jazmín le lanzó una mirada oscura. Eres más listo de lo que pareces. Últimamente se han abierto muchos portales en este sector. La mayoría de los despertados locales están heridos o ocupados con la limpieza, o muertos. Siempre es así cerca del solsticio de invierno. Abrió la última correa y dio un paso atrás. Además, no hay muchos despertados que, como yo, trabajen directamente para el gobierno. Es, de lejos, la carrera menos lucrativa o gloriosa que uno de nosotros puede elegir. ¿Abandonarías la riqueza y la fama para trabajar horarios terribles y arriesgar tu vida? ¿Todo por altruismo y sentido del deber? Solano quiso decir algo halagador. En cambio, miró a la maestra Jazz Azul directamente a los ojos y sonrió con suficiencia. Claro que no. No soy idiota. Maldición con este defecto. ¡Maldición! Ella lo miró fijamente con una expresión seria. Solano pensó que iba a recibir otra bofetada, pero en lugar de eso, Jazz sonrió. ¿Ves? Tenía razón. Eres bastante listo. Solano disfrutó de la que sintió como su primera ducha caliente en años. Después de su breve charla, la maestra Jazz Azul lo había enviado a limpiarse, diciendo que apestaba a pesadilla. El sueño antinatural del encantamiento ralentizaba las funciones del cuerpo, y se suponía que el equipo médico al que lo habían conectado se encargaría del resto, pero aún así, había estado dormido 3 días enteros. Aunque fuera solo una impresión suya, el olor a sangre y desesperación todavía flotaba a su alrededor. Esto es el paraíso, pensó Solano, forzándose a olvidar por un momento el lío que se avecinaba por su defecto y simplemente disfrutar del vapor de la ducha. Estaba solo en las duchas de la estación de policía, relajándose bajo el agua caliente. Después de un rato, Solano cerró la llave de mala gana y caminó hacia el toallero. Al pasar, se vio reflejado en el espejo. Los cambios en su físico eran pequeños, pero evidentes. Su piel pálida parecía un poco más sana, sus músculos un poco más definidos. Se veía delgado y en forma, en lugar de escuálido y débil como antes. Había un ligero brillo en su cabello oscuro y un destello en sus ojos. Sin embargo, seguía siendo bastante bajo y algo delgado.
No era exactamente la imagen de un chico súper guapo, la verdad. Niño bonito, ¿eh? Pensó Solano, lleno de amargura. Entonces, de repente, se quedó helado al notar algo extraño. Mientras se miraba en el espejo, el reflejo de su sombra pareció moverse. Fue como si la sombra bajara la cabeza y se diera una palmada silenciosa en la cara. Solano se dio la vuelta rápidamente, clavando la mirada nerviosa en su sombra. Sin embargo, todo parecía normal. La sombra hacía exactamente lo que se suponía que debía hacer, imitando cada uno de sus movimientos. «Te vi moverte», dijo, sintiéndose un poco raro. «Te acabas de mover sola, ¿verdad?» Solano miró fijamente a la sombra, que le devolvió la mirada obedientemente. «¿Te moviste o no?» La sombra negó enérgicamente con la cabeza. ¿Qué rayos? ¿Cómo que no? Acabas de mover la cabeza. La sombra pareció pensar un poco y luego se encogió de hombros. Solano se quedó con la boca abierta. Tu sombra es más independiente que la mayoría. Es una ayudante muy valiosa. Murmuró las palabras que el encantamiento había usado para describir su habilidad de aspecto. ¿Pero qué era exactamente lo que podía hacer su sombra? Decidió experimentar un poco. Oye, tú, dime qué puedes hacer. La sombra permaneció en silencio y sin moverse. Claro, no tiene cuerdas vocales, pensó, como si eso tuviera algún sentido. Se suponía que las sombras tampoco tenían músculos y, sin embargo, sabía cómo moverse. ¿Me lo muestras? Ninguna reacción. Parecía que la sombra se conformaba con fingir ser una mancha de oscuridad común y sin vida. Solano suspiró. Lo estoy haciendo mal. Independiente o no, la sombra seguía siendo parte de él. Era una manifestación de su habilidad de aspecto. Así que, en lugar de preguntarle a la sombra, realmente debería haberse preguntado a sí mismo. «No vas a hablar, ¿verdad?» Solano cerró los ojos y dirigió su percepción hacia su interior, explorándose a sí mismo por primera vez desde que regresó al mundo real. Sintió los latidos de su corazón, el subir y bajar constante de su pecho, el ligero frío del baño de la ducha. Oyó las gotas de agua caer sobre el piso de baldosas. Sintió el movimiento del aire filtrado contra su piel. Y allí, al borde de su conciencia, algo nuevo, un sentido completamente nuevo. Solano se concentró y, de repente, todo un mundo diferente se abrió ante él. Era difícil de describir con palabras, igual que sería difícil explicar cómo se siente oír o tocar. Era como si pudiera comunicarse con las enormes formas que se agolpaban a su alrededor y entender tanto su propia forma como el espacio circundante, guiado por los diferentes grados de presión que ejercían sobre su mente y entre sí. Esa comprensión llegó de forma natural e instantánea, como un instinto. Esas formas eran sombras, y entre ellas, una, no la más grande, pero sí la más profunda, no se sentía como una entidad externa, era como una parte de su alma. Una vez que Solano captó esa sensación, pudo sentir la sombra igual que sentía sus extremidades. La única diferencia era que sus extremidades estaban hechas de carne y la sombra estaba hecha de la ausencia de luz. Solano abrió los ojos y miró a la sombra. Luego, con un pensamiento, le ordenó levantar un brazo. La sombra levantó un brazo. Le ordenó sentarse, pararse, darse la vuelta, patear. Luego le ordenó cambiar de forma, convirtiéndose en un círculo, después en una línea y luego en un monstruo, y finalmente volver a su propia silueta. La sombra era cambiante y fluida, como el agua. Lo único constante era su tamaño. ¿Qué te parece? La sombra hizo un puchero y luego, de mala gana, levantó los pulgares. ¿Pero para qué sirves?, le ordenó a la sombra que golpeara el toallero. Obedeció y dio una patada fuerte. Claro, como era solo una sombra, su pierna atravesó las toallas sin hacerles nada. Ni siquiera las movió un poquito. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? En su mente, la imagen de tentáculos de sombra, despedazando al poderoso tirano, se hizo añicos sin piedad. Parecía que no iba a competir pronto con el dios de la sombra. ¡Qué lástima! La sombra lo miró con desprecio. Luego se encogió de hombros y dejó de moverse por completo, claramente ofendida.
Solano suspiró y agarró una toalla del toallero. Está bien, exploraré esto más tarde. Unos minutos después, llevaba un conjunto deportivo limpio de la policía y se dirigía a la cafetería. La maestra Jazz Azul lo esperaba en una de las mesas, con 2 bandejas llenas de comida sintética humeante frente a ella. Sírvete. Solano miró la papilla barata, que no era muy diferente de la que solía comer en las afueras, y suspiró. De alguna manera, había esperado que su primera comida después de convertirse en un durmiente fuera más abundante. Aún así, era comida. Se sentó y empezó a devorar la papilla con avidez. Estaba muy hambriento. Mientras comía, sus pensamientos empezaron a divagar. Solano le echó un vistazo a Jazz y se preguntó. El encantamiento le dijo que encontrara un maestro, y lo siguiente que encontró fue una mujer que se hacía llamar maestra justo frente a él. Intentó imaginarse siendo un esclavo obediente de alguien como ella. Pensamientos raros empezaron a aparecer en su mente. ¿Sabes qué es Solano? Pensó con oscura ironía. Conociendo tu suerte, este sería el momento perfecto para que ella preguntara: ¿en qué estás pensando? Solano se atragantó con la papilla. Sintió que su boca empezaba a abrirse y puso toda su voluntad en quedarse callado. Pasó un segundo sin que dijera nada. Entonces, una presión extraña apareció en su mente, que pronto se convirtió en un dolor cegador. Lo aguantó un par de segundos más antes de rendirse. Estaba pensando que sería el momento perfecto para que me preguntaras en qué estoy pensando, dijo finalmente. Jazz le lanzó una mirada extraña. Bueno, ¿ya casi terminas de comer? Solano asintió. Entonces empezaré. Según el protocolo, estoy obligada a informarte de algunas cosas. Es más que nada una formalidad. Primero que nada, con respecto a tu pesadilla. Lo miró de reojo y suspiró. Tienes derecho a recibir consejería psicológica gratuita. No importa qué experiencia traumática hayas vivido. No hay vergüenza en pedir ayuda. Tu mente es tan importante como tu cuerpo. Es importante mantenerla sana. ¿Te interesa? Solano negó con la cabeza. Jazz se encogió de hombros y continuó. Como quieras. También puedes hablar conmigo. ¿Fue muy duro? ¿Cómo podía responder? Fue al mismo tiempo mucho peor de lo que esperaba y exactamente tan malo como esperaba. Ella asintió, satisfecha con esa explicación. Esa es una buena actitud. No voy a indagar más. Nosotros, las ratas de las afueras, somos mucho más resistentes de lo que la gente cree. Solano la miró sorprendido. Maestra Jazz, ¿creciste en las afueras? Ella sonrió. ¿Qué? ¿No se nota por mis modales exquisitos y mi apariencia pulcra? Él parpadeó un par de veces, sorprendido. No se notaba para nada. Después de pensar un rato, añadió. ¿Hay mucha gente como nosotros entre los despertados? La sonrisa de Jazmín desapareció. No, no hay muchos. De hecho, se pueden contar con los dedos de una mano. Como era de esperar, las probabilidades estaban realmente en contra de gente como ellos. Eso hacía que las 3 estrellas en la insignia de Jazmín fueran aún más impresionantes. Un día, yo también seré un maestro. Si ella pudo, ¿por qué yo no? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué más está obligada a decirme? Solano no tenía idea de qué se suponía que debía hacer después de salir de la estación de policía. Faltaban solo unas semanas para el solsticio de invierno. Jazmín se reclinó y respondió. Eso es básicamente todo. Hay algunos trámites adicionales, sobre todo relacionados con tu familia, pero bueno, leí tu expediente. Así que sé que no es tu caso. Lo único que queda es decidir cómo te prepararás para tu primer viaje al reino del sueño. Miró su comunicador e hizo una mueca. Debo decir que tu suerte es excepcionalmente mala. No tienes mucho tiempo para prepararte. Primero que nada, tienes la libertad de hacer lo que quieras. Nadie te obliga a tomar una decisión determinada. Es decir, puedes elegir prepararte por tu cuenta o no prepararte en absoluto, ir de fiesta hasta el amanecer. Solano no era muy fiestero. Sin embargo, te aconsejaría que no lo hicieras. Como durmiente, también tienes derecho a inscribirte en la Academia Despertar. Te darán comida, alojamiento y una amplia variedad de clases preparatorias. A estas alturas del año no podrás aprender mucho, pero es mejor que nada.
Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió: Más importante aún, conocerás a la mayoría de las personas que entrarán contigo al reino del sueño. Algunos de ellos podrían convertirse en tus compañeros para toda la vida. Y algunos podrían intentar acabar con esa vida una vez que estemos dentro del encantamiento, añadió Solano para sus adentros, leyendo entre líneas lo que la maestra Jazz Azul había dicho. Entonces, ¿qué me dices? ¿Quieres que te lleve a la academia? Solano lo pensó. Curiosamente, su defecto permanecía en silencio, sin obligarlo a responder de una forma u otra. ¿Será porque aún no he tomado una decisión? Finalmente, bajó la mirada hacia su bandeja vacía y tomó una decisión. ¿Alojamiento y comida gratis, dice? Sí, quiero ir a la academia. Solano estaba parado frente a los enormes y aparentemente indestructibles portones rojos de la Academia Despertar. La academia parecía una ciudad dentro de la ciudad. Construida como una fortaleza, tenía un alto muro de una aleación resistente, un foso profundo y numerosas torretas de gran calibre ubicadas en posiciones específicas para crear una cúpula mortal de supresión aérea. Se suponía que ninguna criatura de pesadilla, ni siquiera los colosales titanes, podría atravesar sus defensas. Era un lugar legendario. Muchos de los webtoons, series juveniles y novelas más populares se desarrollaban allí, justo detrás de ese muro. Las aventuras, rivalidades y enredos románticos de los jóvenes héroes despertados eran el tema principal del entretenimiento moderno, capturando la imaginación colectiva de todos. Ni en sus sueños más locos imaginó Solano convertirse en uno de esos héroes. Claro que la realidad era muy diferente a como la mostraban en los medios. Además, solo tenía 4 semanas para pasar aquí antes de aventurarse en el reino del sueño. Incluso si quisiera, no había tiempo suficiente para ningún tipo de enredo. Y definitivamente no quería involucrarse en nada tan complicado. Tenía que aprender a sobrevivir. No tenía tiempo que perder. La nieve caía lentamente al suelo. Hacía frío y había silencio frente a los portones de la academia. Aparte de Solano, solo había otra persona, otra nueva durmiente. Si tuviera que adivinar, era una chica alta y delgada, más o menos de su edad, con ojos grises y claros y una mirada distante en su rostro. Tenía un extraño cabello blanco plateado, corto y cuidadosamente peinado de lado. Igual que él, vestía la ropa deportiva proporcionada por la policía y no llevaba pertenencias personales. Sobre su cabeza, llevaba un par de audífonos anticuados. Escuchaba música tranquilamente mientras esperaban. Había cierta vibra en la chica de cabello plateado. Era como si estuviera apartada del mundo. Parecía segura de sí misma y autosuficiente, pero también un poco solitaria. Solano no iba a iniciar una conversación. ¿Quién sabe en qué tipo de situación se metería por culpa de ese maldito defecto? Era mejor mantenerse al margen. Miró a la chica y suspiró. Me pregunto qué defecto le habrá tocado a ella. Finalmente, los portones comenzaron a abrirse. La gigantesca y ridículamente gruesa lámina de metal reforzado descendió lentamente, creando un largo puente. Solano miró hacia adelante con sombría determinación. Las palabras de despedida de la maestra Jazmín resonaban en su mente. Apenas 1 hora antes, Jazmín lo había llevado en auto por la ciudad hasta la academia. Solano no habló mucho durante el viaje. En lugar de eso, se dedicó a mirar los paisajes de la ciudad que pasaban volando por la ventana. Era la primera vez que se subía a un auto personal. La mayoría de la gente en la ciudad ni siquiera podía soñar con obtener una licencia y comprar un vehículo así, teniendo que conformarse con el transporte público. Había viajado en la parte trasera de una patrulla de policía 1 o 2 veces, pero esa fue una experiencia completamente diferente. En algún momento, la maestra Jazmín lo miró y dijo: Como ambos venimos de las afueras, te daré 3 consejos. Si me haces caso o no, es asunto tuyo. Solano giró la cabeza esperando. Primero, una vez que te registres en la academia, te ofrecerán de nuevo ayuda psicológica. También habrá una recompensa valiosa por compartir tus experiencias en la pesadilla y los detalles de tu evaluación. Podrás recibir un fragmento de alma, tal vez incluso varios.
Solano frunció el ceño. ¿Estás tratando de convencerme de que vea a un psicólogo de nuevo? Jazmín negó con la cabeza. No, te estoy diciendo que te niegues. Sorprendido, Solano levantó las cejas. ¿Por qué? Hubo una pausa antes de que respondiera. Estás muy verde para entenderlo, pero allá afuera, en el reino del sueño, las criaturas de pesadilla no son el único peligro. Una vez que te vuelvas lo suficientemente poderoso, los humanos se convertirán en una amenaza igual. Cuanto menos sepan sobre tu aspecto, mejor. Así que así son las cosas. La forma más fácil de derrotar a un despertado poderoso es usar su defecto. Por eso se anima a los jóvenes tontos en la academia de varias maneras a compartir los detalles de sus aspectos. No digo que el gobierno vaya a filtrar tu información, pero una vez que 2 personas saben un secreto, ya no es un secreto. Y hay mucha gente trabajando para el gobierno. Eso, desafortunadamente, tenía mucho sentido. Gracias, maestra Jazz. Ella asintió. Segundo, habrá muchos cursos para elegir, todo tipo de entrenamientos de combate, análisis profundo sobre las categorías y vulnerabilidades de las criaturas de pesadilla, fundamentos de varios tipos de hechicería, estudios de artefactos y demás. Solano tragó saliva. Ya le angustiaba pensar con qué arma entrenar. 4 semanas no eran suficientes para dominar un arma, pero al menos tendría una comprensión básica de ella. Ignora todo eso. El único curso al que tienes tiempo de asistir es supervivencia en la naturaleza. Él parpadeó. ¿Qué? Jazz lo miró de reojo. Es diferente para los chicos de ciudad que aprenden todo tipo de cosas útiles en la escuela y con sus tutores. Pero nosotros no tenemos esa ventaja, ¿verdad? ¿Cuál fue la mayor amenaza para tu vida durante la pesadilla? Solano lo pensó. A simple vista, lo más peligroso que enfrentó fue el tirano, seguido por Bencé, Santiel. Pero en realidad, lo que casi lo mató al final fue el frío. Jazz sonrió. Inteligente. Solo sabes cómo sobrevivir en la ciudad, pero el reino del sueño es principalmente naturaleza salvaje. ¿Sabes cómo hacer fuego? ¿Cómo conseguir comida? ¿Cómo encontrar un refugio seguro? No. Pelear contra monstruos es importante, pero será inútil si mueres de hambre o por el clima. Confía en mí. Lo aprendí por las malas. Solano asintió, enojado consigo mismo. Era tan obvio, pero nunca pensó en estas cosas aparentemente simples. Estaba cegado por sus hábitos y experiencias pasadas. El cerebro humano es así. Una vez acostumbrado a cierta forma de vivir, es difícil ver más allá de las rutinas familiares. Es el pensamiento perezoso en su peor forma. En ese momento, la maestra ya había detenido el auto y abierto la puerta. Bajándose, Solano la siguió y quedó momentáneamente aturdido, mirando los colosales portones de metal frente a ellos. Esta era la famosa Academia Despertar. Después de unos segundos, se recuperó del asombro y se volteó hacia su superiora. Hasta aquí llego, dijo ella, mirando con severidad los muros de la academia. Ya les avisé. Alguien vendrá a buscarte en un rato. Había algo oscuro en la profundidad de sus ojos azul hielo. Solano sintió de repente un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cuál es el tercer consejo? La maestra Jazz lo miró de reojo y luego suspiró. Recuerda, nadie puede sobrevivir solo en el reino del sueño. No es una opinión, es un hecho. Intenta llevarte bien con tus compañeros, incluso si no te tratan bien. Podría salvarte la vida. Luego sonrió y le dio una palmada en el hombro. Lo has hecho bien sobreviviendo hasta ahora. Asegúrate de seguir con tu vida en el futuro también. Después volvió a subirse a su auto y se fue. Y así, sin más, se había ido. El extremo del puente metálico encajó en las ranuras especiales del suelo y se inmovilizó tras una serie de clics fuertes. Mantener su defecto y aspecto en secreto. Aprender a sobrevivir en la naturaleza y ser amable con los otros durmientes. No parecía tan difícil. Pero, por alguna razón, estaba seguro de que estas semanas iban a ser tan desafiantes como su primera pesadilla, o tal vez incluso peor.